Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos la tercera ronda de vídeo podcast de Desde la Torre, tu canal de actualidad, historia y geopolítica. Volvemos a estar otra vez junto a mi amigo Iván. Y nada, Hola, buenos vamos. días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, Jordi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y venga, hoy vamos a hablar de una situación que se está dando en Oriente Medio, en la zona del Levante, la zona de Siria. Vamos a poner las claves de dónde viene la violencia, dónde está enmarcada la situación geográfica, por qué se está produciendo y hacia dónde se dirige esta parte del mundo que ya lleva muchos años siendo un polvorín. Bueno, pues Iván, si tú quieres, Yo, podemos empezar. pero antes de empezar, antes de comenzar la parte histórica, la parte religiosa, la parte de guerra en sí misma, que nos retrotraeremos al 2011, sí que quería dejar claro que, desgraciadamente, en lo que llevamos de siglo, incluso más, este conflicto a día de hoy sigue siendo el mayor, o la mayor, perdón, crisis de refugiados a nivel mundial. Datos de Oxfam nos dicen que hay más de 11 millones de sirios que necesitan ayuda humanitaria. No nos olvidemos que acabo de decir que nos vamos a retrotraer al 2011. Eso significa que hace 14 años que estamos hablando que en esta parte del planeta, esta parte del Levante, como decías tú, que luego diremos también por qué ISIS se llama ISIS, ¿vale? Estamos con 11 millones de sirios y sirias dependientes de ayuda humanitaria. Pero no solo eso, sino que también sigue siendo, como decía yo, la mayor crisis de refugiados a nivel mundial, con más de 6 millones de personas desplazadas dentro de Siria y 5 millones de desplazados en países vecinos, como Jordania, Turquía o el Líbano. Vuelvo a repetir, en el siglo XXI no ha habido una guerra como esta, y en el siglo XX, obviamente, salvando distancias, porque no es comparable todo, tampoco. Por lo tanto, quede muy claro que esa es una guerra que ya hablaremos cómo empezó y por qué sigue, pero con una población que está sobre el umbral de la pobreza y con más del 80% de ellos con hambre, ¿vale? Y eso también no está pasando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, de la que hablábamos el otro día. Obviamente, no voy a decir que cualquier guerra es una desgracia, porque cualquier guerra es una desgracia, pero la comparativa a nivel de refugiados, a nivel de hambruna, no es comparable. No es comparable, y eso también quería dejarlo claro desde el inicio. Hay una comparación, eso sí. Entre las dos guerras hay un país común, que es Rusia. Pero de eso, vuelvo a repetir, ya hablaremos. Bueno, Rusia Partiendo y de esta otros. base y Y los otros, Estados sí, sí. Unidos. O sea, Correcto, correcto. son guerras Pero próximas. bueno, correcto. Pero bueno, digamos que Rusia está, ¿cómo decirlo?, dentro de las dos, o al menos hasta 2022 estaba con milicias en Siria, que es cuando empezó la guerra ucraniana, y por cuando se retiraron y dejaron de estar. Pero yo me refería, en común tienen que Rusia está dentro de su territorio en ambos casos. ¿Cómo empezó? No la guerra actual, perdón, sino la guerra civil que lleva destrozando Siria desde hace 14 años. Pues empezó con la primavera árabe, como muchos otros países de la zona. En la época de la primavera árabe me refiero. Empezó, de hecho, el 15 de marzo del 2011. Y empezó como cualquier otra primavera árabe de la zona. Si nos recordamos, al principio era Túnez y Egipto solo, y luego se fue expandiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, las protestas que hubo en Egipto de las protestas que hubo o que intentaron haber en Siria? Pues su presidente o su gobierno, ¿no? ¿Qué diferencia hubo? Pues las manifestaciones que hubo en Damasco al principio pues fueron como cualquier otra de la zona, pero también el gobierno de Assad, ¿vale?, hizo unas detenciones, digamos, fuera de la norma. Hubo una represión muy violenta contra los manifestantes, ¿no? Y eso hizo un poquito que saltase la chispa.
Pensemos que Assad era un líder sirio que huyó en el 2024. Llevaba desde el 2000 en el poder. Pero no solo eso, sino que como buen líder autocrático, el liderazgo le venía de familia. Su padre llevaba más de 30 años gobernando antes de que él cogiera el poder. Iván, ¿me permites ¿Qué que pasó? ponga, Sí, sí, me por permites, favor, ya que por estás favor, hablando de esto, ¿te parece si por pongo un favor. mapa de cómo estaba la guerra civil siria en los inicios en el año 2013? Solo un momento para que se pueda ver Sí, sí, las zonas delimitadas. Aquí correcto. podemos ver en rojo las fuerzas gubernamentales y en verde las zonas islamistas. Eh, y también tenemos arriba de todo, en la zona norte del país, color así amarillo, representan las milicias kurdas. Sí, por favor, continúa. Yo simplemente quería contextualizar para que Sí, sí, los, por favor. los Además, oyentes va bien pudieran. saberlo porque luego comentaré el por qué Turquía ayudaba a Assad, o al menos cuál fue la excusa oficial turca, que si veis, como bien decía Jordi, la parte amarilla, fue porque decían que contestaban unos ataques terroristas perpetrados por las milicias kurdas. Y eso fue la excusa para que entrasen en la guerra civil siriana. Pero como bien decía, ¿qué estaba pasando? Pues esa creciente represión de Assad contra cualquier tipo de manifestante, cualquier tipo de grupo opositor, cualquier tipo de milicia armada que empezaba ya a crearse. En muchos casos, además, con ayuda del extranjero, que es lo que comentaba antes, ayuda de varios países, no de uno, pero que tenía su exponente principal en Rusia. Todo eso empezó a ser un soufflé imposible de controlar y creó lo que es la guerra civil. Que quisieron parar en el 2012 y en el 2013, o sea, quisieron que durase nada. ¿Qué pasó? Incluso hubo conversaciones de paz en Ginebra o en Bruselas, o pues que Assad, las milicias kurdas, luego miraremos cuáles eran los 4 principales contrincantes en su momento, no quisieron llegar a un acuerdo inicial. No quisieron llegar a un acuerdo inicial. Hubo al principio un toma y daca, porque al principio sí que, como bien se ve en el mapa, empezaban a haber avances por ambos bandos, sobre todo, vuelvo a repetir, por la ayuda de países extranjeros. Hasta el 2015. ¿Qué pasó en el 2015? ¿Qué diferencia o qué hizo que en el 2015 fuese diferente? La visita del presidente Assad a Vladimir Putin, que de hecho fue de las primeras visitas que se realizaron de este calibre en plena guerra, ¿no? Perdón, tiro un poquito para atrás, que decía antes de la parte amarilla del mapa que enseñaba Jordi antes, que son las milicias kurdas, pero también he dicho que veríamos por qué se llama Levante, ¿vale? Y por qué ISIS, ¿vale? Se llama como se llama. Es tan sencillo, ¿vale? Que ISIS es en inglés Levante, no tiene mucho más misterio. Eso es el significado de la guerrilla o de el nombre que se dio a sí mismo el grupo que en un inicio era para atacar Irak. O sea, eso fue el Te inicio. pongo la imagen, la Sí, sí, diapositiva del 2016, donde se ve precisamente lo que sería el Estado Islámico o el ISIS, que es la zona sí, negra. correcto. Continúa, por favor, no quería interrumpirte. Que entró en guerra en 2014, por cierto, un pequeño matiz, o sea, 3 años después del inicio de la guerra civil. En todo este largo conflicto, pensamos que todavía estamos en el 2015-16, Rusia y Estados Unidos se acusan mutuamente de matar civiles, esto que también comentaba Jordi antes cuando yo decía, Rusia está dentro, él me decía, Estados Unidos también, sí, cierto, ¿no? La excusa de ambos era ISIS, siempre decían que entraban para ayudar y para combatir a ISIS, pero no fue hasta 2016 cuando la entrada efectiva y real de Rusia en territorio sirio hizo que el gobierno de Assad empezara a recuperar territorio real. Hasta Permíteme, ese año, Iván, voy, sí, voy sí, a ponerte sí, sí, las bases extranjeras que hay en Siria, si tú me permites un sí, momento, sí, sí, sí. porque ya que lo estás diciendo, creo que vale la pena. A ver, aquí lo tenemos. Venga, vamos a ponerlo.
Archivo de imagen y aquí lo tenemos. A ver si se carga. Venga. Aquí lo tienes. Aquí vemos, bueno, el gran número de bases, si me permite la expresión, extrasirianas. Bueno, una guerra proxy entre dos potencias. En este caso, No hay más. 4. Porque si tú te fijas, en el norte está Turquía. Sí, correcto. Y, Sí, en- sí, sí. y no- y Rusia no está sola, comparte bases con la Guardia Revolucionaria iraní. Sí, no. O sea, aquí hemos hecho hincapié en dos entradas, en dos países, perdón, pero obviamente había mucho más. De hecho, estaba diciendo que en el 2016 cambió la guerra por la entrada de Rusia, pero es que la primera presidencia de Donald Trump, que coincide en el tiempo ahora, hace que en el 2017 no es que entre Estados Unidos al país, sino que lanza ataques con sus famosos misiles Tomahawk y eso por la parte, digamos, sur y por la parte norte, Turquía empieza a atacar, como hemos dicho antes, para defenderse de los supuestos ataques a Ankara perpetrados por las milicias kurdas. Cuando aquí, con presencia real en Siria, ya tenemos 3 países. Podemos hablar que también había intereses de Irán, intereses de Israel. O sea, aquí el problema que tuvo Siria en todo momento fue, aparte de que era un estado autocrático con todo lo que ello significa, que había muchos intereses de muchos países diferentes en ella. Y eso, pues, al final, pues acaba pasando factura. ¿Qué es lo que pasó? Acabó pasando factura, hizo la guerra civil, pasó la guerra civil, que teóricamente acabó bien para el gobierno, ¿vale? El gobierno en el sentido de que continúa Assad en el poder hasta diciembre del 2024, que eso ya lo hablaremos después, que fue cuando al-Sahara cogió el poder a través de la... Bueno, de esa guerra ya volveremos a hablar en otro momento. ¿Por qué? Porque la primera guerra civil, y me vais a decir, ostras, pero ¿hubo una primera y una segunda? No. A lo mejor ahora hay una segunda guerra civil, ojo, pero ¿por qué yo digo una primera guerra civil? Porque el propio Assad la cerró, o decir, ya ha acabado todo. Y fue un cierre en falso. Y ese cierre en falso, aparte de muchos otros temas que seguramente comentará Jordi después, fue lo que hizo que realmente en diciembre perdiese el poder. Porque cerró algo que todavía no estaba cerrado, ni como guerra propiamente dicha, ni mucho menos las heridas que había en el país, porque no nos olvidemos que al final una guerra civil es odio entre hermanos, no hay más. ¿Vale? Que después ya hablaremos de si eran alawitas, eran chiitas, esto ya es diferente. Para acabar, porque no quiero seguir hablando de lo que es el pasado, sino entrar ya en el presente, este bajo grado de intensidad o este conflicto latente es lo que, vuelvo a repetir, hizo saltar el actual, pero quiero que quede claro que en ese momento, países aparte, había 4 grandes fracciones en guerra que a día de hoy no son las mismas. Primera gran fracción en guerra, el régimen sirio. Estamos hablando del gobierno, el gobierno de Assad, que había empezado a estar golpeado, muy golpeado, a raíz de lo que hemos dicho antes, la primavera árabe, que tuvo su inicio en el 2011. Las fuerzas kurdas del norte de Siria, la oposición al régimen, que estamos hablando de numerosísimos grupos de distinta ideología, no había en ese momento una oposición conjunta. Estamos hablando, por ejemplo, del ejército libre sirio, que estaba cercano a Turquía, de los yihadistas, de diferentes, digamos, partes sirianas más o menos amigas de ciertos países. Y al final ISIS. ISIS es el grupo que veíamos antes, que es Levante en inglés, que es el grupo surgido en Irak, que, como hemos visto en los mapas anteriores, llegó a controlar una gran parte del país. Estamos hablando de que como los kurdos sí que se quedaron con el control de una parte pequeña del norte, ISIS sí que llegó a controlar pues una gran parte central, compitiendo en territorios con el propio gobierno.
Bueno, a mí lo que me gusta estamos en la de, actualidad. a mí lo que me gusta de Iván es que, y lo digo en serio, ¿eh? No es broma, es que él y yo casi nunca estamos de acuerdo. Yo lo escucho con atención, sé que es una persona que es docta, que está puesta en el tema, que se empapa a nivel histórico, a nivel económico, por lo tanto, no dudo de la veracidad de lo que dice. Yo hay cosas que matizaría un poquito. Evidentemente, en la réplica está el interés. Si tú y yo pensábamos lo mismo, este podcast sería mucho más aburrido. Vamos a ver, para contextualizar un poquito, soy de la Sí. opinión que el camino a Moscú pasaba por Damasco y Teherán. Y por lo tanto tenían que caer estas dos fichas. La primera, Damasco. Estaba previsto en la primavera árabe hacer una remodelación de todo el Oriente Próximo, Medio y Lejano. Hubo países que cayeron, otros países que resistieron, para bien o para mal. Eso es la primera puntualización que haría. La segunda es que evidentemente el camino a Moscú, pues como he dicho, pasaba por Damasco y pasaba por Teherán. No cayó Siria, pero fue de poco, y Irán también puso todo lo que pudo, toda la carne en el asador junto con Rusia, para evitar que una nación que ellos tenían como aliados, un paria para los países occidentales, pues cayera. Y fue de un tris. Iván lo ha estado contando. Es cierto, era una dictadura unipersonal o unifamiliar. Una dictadura de la familia al-Assad. Y eso es impapinable. También lo es que la democracia entendida como la separación de tres poderes surgida de la Revolución Francesa se da en Europa y en algunos países de ascendencia europea, pero no se da en Oriente Medio, por mucho que Siria fuera una ex colonia francesa. Por cierto, comillas, la bandera actual de Siria es la bandera de la Siria ocupada por Francia durante la colonización. Eso ya nos quiere decir algo. Eso también lo quería decir. Pero creo que estamos. Ha ido muy bien lo que has hecho, Iván, pero yo ahora estoy aprofundizando demasiado, me parece, en este tema, y nos dejaríamos donde hemos llegado. Hay varias cosas a comentar. Una, Siria no es un país homogéneo. Siria es un crisol de civilizaciones, es un crisol también de culturas. No es un país puramente árabe, es un país del Levante, y por lo tanto por ahí han pasado griegos, romanos, también pasaron egipcios en su momento, los cruzados, y es que esto se menosprecia bastante, pero dejaron una huella indeleble tanto en la geografía como en la religión. Ha sido una colonia francesa, ha sido ocupada parcialmente por Turquía. Turquía es la única potencia musulmana del mundo de corte que ha tenido colonias de corte tipo, o un imperio de corte occidental. Y eso también explica varias cosas. ¿Por qué está pasando lo que pasa en Siria? Pues lo primero que hay que contar es el laberinto religioso y étnico que acabamos de poner en pantalla. La mayoría del país es de confesión suní, musulmana suní, que es la más corriente en todo el mundo. Por decir, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, mayoría de países del mundo, musulmanes del mundo, son suníes, es decir, que se rigen por la sunna, por el libro. Y hay una minoría en el mundo que se rige por el Islam chií. En este caso, vemos aquí alawís, secta chií que domina el ejército del gobierno, dominaba, y que representaba aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población. Los alawís, que hay gente, ha habido escolásticos musulmanes que los consideran musulmanes y otros que no. Por ejemplo, el gran muftí de Jerusalén los considera una parte del Islam. De hecho, ellos siguen a Ali, el yerno de Mahoma, aparte de que tienen otras tradiciones etnoreligiosas. Por ejemplo, un alawí puede beber vino, y la mujer, por ejemplo, no tiene por qué llevar un pañuelo, un chador
o un niqab, no tiene por qué, ellos no lo ven así. También creen en la reencarnación. Es una religión interesante porque se les permite mimetizarse con la religión dominante. Es decir, cuando estaban los cruzados o los franceses, pues se les permitía acercarse o hacerse pasar por cristianos. Y cuando están los musulmanes, pues se han mimetizado con los musulmanes. Uno de los grandes logros de Al-Assad, de la familia de Al-Assad, fue ser reconocidos como una rama del Islam chiita. Y el Islam chiita es el que rige en Irak y sobre todo en Irán. Es lo que se llama eje de la resistencia o se autodenomina, que nadie se enfade, que no lo digo por eso, ellos se autodenominan eje de la resistencia. Los países sunitas, en mayor o menor medida, han llegado a acuerdos con Occidente y con Israel. Los chiitas no. Ni han llegado, ni creo que vayan a llegar. Son los que atacan sistemáticamente al Estado de Israel. Como veis en el mapa, están distribuidos en la zona de la costa norte, Latakia, tocando a Iskendrum, en el sur de Turquía, donde también son alawíes. Toda la zona de la costa son alawitas. Para acabar de hablar de esta religión, que ya sé que no es lo importante, pero hay algo muy curioso y es que es una religión gnóstica, se basa por el gnosticismo, no busca la conversión, como la mayoría de religiones abrámicas, casi no aceptan conversos y realizan ceremonias de modo oculto, no son a vista pública, y la parte interesante es que consagran el pan y el vino, como la religión católica, o como la católica ortodoxa. Bueno, pues los alawíes, a raíz de la descolonización francesa, una parte de ellos fueron los que lucharon o consiguieron sacar a los franceses y para ser un país libre y por lo tanto formaban parte de la élite del ejército y de la política. La otra, hay más religiones dentro de Siria, también tenemos los cristianos que están en la zona roja. Como podéis ver aquí, esta zona que está entre el desierto y la zona de la costa, la zona de los alawíes, es como un cojín entre ellos. Representaban, hoy en día yo no creo que lleguen ni al 2%, pero hace 10 años representaban el 10% de la población. Casi 2 millones de sirios eran cristianos, muchos de ellos de confesión católica de rito oriental o de rito griego. La zona roja se llama Valle de los Cristianos. Es una cosa curiosa. Se concentraron en estas zonas de la montaña también. Y para acabar, pues quedan 3 grupos. Los kurdos, que son sunís. Cuidado, y no tengo nada contra ellos, pero los kurdos hace poco que han llegado a Siria. El Kurdistán no ha estado nunca en Siria, nunca. Está en Turquía. Pero como Turquía los expulsó a buena parte de la población, pues se establecieron con sus vecinos sirios que los acogieron y hoy en día son entre el 10 y el 15% de la población. Es cierto que son históricamente discriminados porque al no ser árabes, hablar otro idioma, pues no, aunque fueron bien recibidos, son vistos como extranjeros y como un elemento extraño dentro de lo que sería el Estado sirio. Y quedan dos grupos interesantes, los drusos y los yazidís. Bueno, los yazidís yo creo que hoy ya han desaparecido, es otra de las religiones gnósticas, y los drusos también es otra religión gnóstica que, aunque no se consideran musulmanes, sí que tienen algún tipo de conexión. Sería muy largo hablar de ellos. Los drusos se concentran en la zona del sur del país, como podéis ver en el mapa, y esto tiene relación con los levantamientos que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Siria? Pues vamos a poner el mapa de cómo tenemos hoy en día, cómo está dividido hoy Siria. A ver si lo encontramos por aquí. Aquí, creo que es este. Venga. Vale. Esto es hoy Siria. Como podéis ver, está dividido en la zona kurda, que es la zona noreste del país, Raqqa y Al-Hasaka,
donde las dos grandes capitales, y encima de ellos hay una zona verde que ha sido ocupada militarmente por Turquía. Esta zona verde son los turcos que presionan porque quieren acabar con el Kurdistán sirio, porque son los hermanos de los kurdos turcos. Entonces, también podemos ver que en el centro de Siria existe dos zonas diferenciadas negras que representan el Estado Islámico, no ha desaparecido. El resto del país ha sido todo ocupado por las tropas islamistas moderadas, que les llaman así. No sé si son moderados o no, ahora lo veremos. Y en el sur está el Consejo Druso, que ha expulsado al gobierno. O sea, el Consejo Druso se dio cuenta, cuando los islamistas se hicieron con el poder, requisaron todas las armas de la población para evitar levantamientos. Pero los drusos no se dejaron desarmar. Y cuando llegaron convoyes del gobierno a administrar la zona, los expulsaron. Es la zona lila, que está tocando a Jordania y cerca de Israel. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Se está hablando, primero se habló de 600 muertos, después de 1.000 muertos, después de 2.000 y hablamos de 3.000 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, radicado en Londres, que históricamente siempre ha formado parte de la oposición. Se está hablando de 2.600 muertos y o ejecutados. ¿Qué ha pasado aquí? Algunos medios de comunicación están contando que han sido células durmientes del antiguo ejército de Al-Assad, del ejército nacional sirio, que han perpetrado ataques contra las tropas hoy en día gubernamentales. Podría ser, se han dado ataques, es cierto. En un checkpoint de Damasco murieron 2 oficiales del Ministerio de Defensa. Y en la zona de la costa, la zona donde viven los drusos, ha habido levantamientos. Yo diría que menos de lo que han contado, porque no tienen armas, han sido desarmados. También es cierto que los alawitas son un estorbo para el gobierno actual. Todo el mundo lo sabía, que era cuestión de tiempo que en un momento u otro se produjeran altercados y se producieran limpiezas étnicas. Esto es la Si me zona permites que norte. te corte, Jordi, si Sí, me por permites que te favor, corte, por favor. en este sentido, me gustaría resaltar lo que dijo Al-Sara hace 3 días, de hecho, literal, que él considera que los asesinatos que se hacen en áreas donde residen los alawís es una verdadera amenaza contra la reunificación siria que él pretende, ¿vale? Y hace 3 días dijo, no aceptamos que se derrame una gota de sangre injustamente o que esta sangre se derrame en vano sin rendición de cuentas ni castigo. Esa frase, con todo lo que conlleva, iba dirigida a la zona alawí. Por lo tanto, cierto es que, como bien decías tú, el gobierno actual, que quiero recordar que desde el 1 de marzo está incumpliendo lo que se comprometió en un inicio, que era estar temporalmente 3 meses antes de convocar elecciones, pero el gobierno actual considera a los alauitas, como bien dices, un peligro y una amenaza. Perdón, quería hacer este pequeño No, matiz no, de no. esta frase de Al-Assad. Perfecto lo que has contado, perfecto. Bueno, pues aquí podemos ver las zonas del levantamiento, son muy pequeñas. Hay, si no recuerdo mal, 5 redonditas pequeñitas en la zona de la costa, Latakia, Gabala, Kardaja y Slamfag. Y bueno, pues han sido levantamientos que han sido hoy a día de hoy, ya se han sofocado. Las tropas gubernamentales se han hecho con el control de la situación y vamos a ver qué pasa. Pero es cierto que ha habido ejecuciones en masa, eso no se puede negar, se ha grabado, está documentado. Los alawitas creo que lo que quieren es disponer de una autonomía. Yo no creo que sea tanto un tema religioso, sino un tema de poder autogobernarse. El 90-95% de la población dentro de la zona de la Taquía son alawitas. Y bueno, y también hay otro elemento que yo creo que valía la pena hablar de él, que es qué está pasando en el sur de Siria, en la zona de Damasco. Aquí vemos, antes ya he hablado de la zona de los drusos, que es el valle de Al-Esbaida.
la zona marcada de color lila. Vale, pues esta zona de aquí, que no ha permitido entrar a las tropas gubernamentales, está separada de sus otros hermanos drusos que viven en las montañas de Hermón. Como podemos ver aquí, esta zona de color azul oscuro son los Altos del Golán, que fueron ocupados en los años 70 después de una guerra entre Siria e Israel. Los Altos del Golán es un sitio geográfico estratégico para poder dominar, bombardear o atacar el resto de Siria. Aprovechando con el desmantelamiento del gobierno de Al-Assad, las tropas de Israel avanzaron, ocuparon el monte Hermón y hoy en día están a menos de 15 kilómetros de Damasco. Poco a poco, estos puntos azules, poco a poco el ejército israelí está ocupando el sur de Siria con una doble intencionalidad. Una, crear una zona tapón, pero claro, es curioso, porque ya dijo que los Altos del Golán eran una zona tapón, por lo tanto va a hacer una zona tapón de la zona tapón. De paso, amenaza Damasco, está a 15 kilómetros, es decir, desde el Monte Hermón se puede bombardear con morteros, así. Y poco a poco está ocupando la zona que les separa de los drusos, porque los israelíes en la zona del Golán tienen población drusa, en la zona de Hermón hay drusos que de una manera u otra pueden convivir dentro del Estado de Israel. De hecho, algunos de ellos forman parte de unidades de élite y se les permite servir en el ejército. Y creo yo, bueno, de hecho, no es que lo crea yo, es que el propio Ministerio de Defensa de Israel hace 48 horas dijo claramente que iba a crear una zona, toda la zona sur de Siria, toda, se le prohíbe al ejército sirio acercarse, porque es una zona de seguridad. Por lo tanto, todos estos puntos que estamos viendo de color verde, de la zona de Irán, de Newa, de Ara, yo creo que de una manera u otra o serán ocupados por los drusos o va a ser ocupado por el Estado de Israel. O por el ejército de Israel, lo vamos a ver. Pues desde luego es muy goloso los drusos de Sbaida para Israel poderlos integrar y crear, bueno, un estado al sur, un estado tapón, ya no una zona, sino un estado tapón al sur de Damasco, que es su archienemigo. Ya Es para que yo creo, acabar, perdona Jordi, creo que al Sahara, el problema que tiene ahora mismo, en el Sahara, perdonad que no lo hemos dicho durante lo que llamamos de podcast, es el presidente actual, el presidente interino de lo que es Siria. Pues creo que ahora mismo el problema que tiene no es tanto la guerra propiamente dicho, sino la lucha de poderes que hay entre la propia Siria, Irán, Israel y Turquía. Y veréis que dejo a Estados Unidos y Rusia aparte, porque los verdaderos países que tienen verdadero interés en Siria ahora mismo son Irán, Turquía e Israel, por sus motivos diferenciados. Y Al-Assad tiene ahora mismo ese problema encima. No tanto el problema de las matanzas que hay más o menos de una parte o de otra, sino esa guerra de poder entre esos tres países. sí, no, interesantísimo lo que estás diciendo. Iván, es tal como dices, ¿eh? Es tal como dices. Bueno, yo lo que veo es que Siria está siendo, son los despojos de una pelea a tres. Sí, Es muy triste, la sí. zona norte ha sido Tal ocupada cual. totalmente por Turquía. Tal cual. Sí, habla, por favor, Iván. No, si te estaba diciendo que tal cual. O sea, te estaba diciendo, sí, es que es tal cual. O sea, es los despojos de una guerra a tres. Es que me ha encantado la frase, tal cual. Sí. Bueno, y de hecho, el ejército de Israel está aprovechando la debilidad estructural de este nuevo gobierno que aún no ha podido asentarse, aún no domina ni tiene un control efectivo sobre todas las zonas del país para ocupar territorios o para hacer otra zona buffer, otra zona tapón y ir expandiendo sus checkpoints. Como vemos en la imagen, bueno, ya sé que lo he dicho, pero es que me parece paradigmático el hecho de la ocupación del Monte Hermón. Hay gente que lo justifica, yo ni entro ni salgo, no, porque dicen, es que claro, el Monte Hermón, quien lo domine, pues también tiene una posibilidad estratégica de disparar contra Israel, pero claro, el Monte Hermón, si lo ocupas, te permite dominar
Líbano, porque no hemos dicho nada, pero el Líbano es la zona que está al lado del Monte Hermón, en la zona de la izquierda. También son chiíes. La milicia de Hezbollah es un enemigo clarísimo, una amenaza para Israel, y por lo tanto, si ocupas toda la zona de los altos del Golán y la zona de la montaña del Monte Hermón, pues te permite disparar o poder defender o atacar tanto a Damasco como a Hezbollah. O sea, es una jugada maestra. Si me permites, Jordi, que lo estaba buscando porque había Por favor. leído en un diario esta semana, no recordaba cuál he encontrado, una frase, bueno, una frase, varias frases, pero una reflexión del padre Bahat Elia Karakak. ¿Quién es este hombre? ¿No? Pues es fraile de custodia de la Tierra Santa y el párroco de la ciudad de Alepo. O sea, está, si se me permite la expresión, Sí. en el meollo, en el meollo. Bien. ¿Qué dice el padre Kararac? Y esto sí que lo leo textualmente porque tengo aquí el recorte de prensa. Según el religioso, el 6 de marzo estalló una resistencia armada contra las fuerzas oficiales, rechazada por una gran parte de la población por presuntas violencias y venganzas contra civiles de las minorías. Por otro lado, añade el padre Kararac, se habla de una verdadera acción militar, y aquí viene al caso por lo que hablaba Jordi hace un momentito, organizada por los partidarios del antiguo régimen, uno, apoyada por fuerzas regionales que tendrían interés en crear y mantener el caos en Siria. Por otro lado, Israel, que avanza en los territorios sirios y se apodera de ellos, tratando de presentarse además como defensor de los drusos. 3. Irán, que parece no querer aceptar la pérdida de poder que tenía en la época de Assad. 4. Turquía y su interés en el norte. Y además, añade el padre Kararac, sin olvidar el papel de Rusia, que a día de hoy sigue siendo ambiguo. Yo creo que en esta reflexión del padre Kararac acabamos de resumir lo que estábamos diciendo hasta ahora de pelea a tres. Aquí el padre añade Rusia como un factor ambiguo, si queremos 4, pero bueno, sí que esta lucha de poder entre tres, que cada uno con sus intereses particulares quiere entrar en Siria. Yo, de hecho, dudo mucho. Yo creo que este alzamiento por parte de exmiembros del ejército sirio, dudo que vaya a ningún sitio por varias razones. Ahí está clarísimo que hay un acuerdo entre Rusia, los Estados Unidos y las diferentes potencias, un acuerdo de mínimos, ¿eh? Yo no digo que estén de acuerdo, pero de mínimos, de que Al-Assad tenía que caer. Las sanciones occidentales, esto no lo hemos comentado, las sanciones occidentales eran de tal brutalidad contra Siria, y eso no lo está justificando, contra la Siria de Al-Assad, que los precios de los alimentos eran, es que no podían ni comer. Iván antes lo ha comentado, lo ha dicho, no podían comer, 80% de la población por debajo del umbral de la pobreza. pero es que no había 80%. nada, no había ni gas, ni petróleo, no había nada, ni gasolina, porque no podían, o sea, no podían dar de comer al pueblo. No se pagaba al ejército desde hacía meses. Eso es una cosa horrible. O sea, cualquier persona, cualquier dictador tiene que saber que si tú no pagas al ejército, estás muerto, pero absolutamente muerto. Por lo Pero eso ha tanto, pasado cayó. toda la vida, ¿eh? Porque yo Sí, recuerdo sí. incluso historia de España, en la época que si no recuerdo ahora si fue Felipe II, ahora no lo recuerdo, cuando dejó de pagar durante meses a los tercios españoles ubicados en el norte de Europa, empezaron, mira, cosas de la vida, a perder batallas. ¿Por qué? Bueno, pongamos un gran interrogante, ¿no? Pero por eso digo que la importancia de pagar a los ejércitos no es una cosa de hoy, sino que viene de hace ya muchos y muchos siglos. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, cayó como un castillo de cartas. Yo eso sí que lo recuerdo, estarlo viviendo esos días. Yo pensé que realmente Irán y Rusia acudirían en ayuda de su Sí, sí. aliado, y bueno, pues no pudo ser así por diversas razones. Una de ellas era que el régimen de Al-Assad era absolutamente impopular, ya nadie creía que hubiera futuro.
O sea, el presente era una agonía, el ejército no cobraba nada. Vieron estos dos, los gobiernos de Irán y Rusia, observaron con preocupación que el ejército sirio no luchaba, y eso sí que lo recuerdo, retirada tras retirada. O sea, 2000 insurgentes, que hoy en día están en el gobierno, son el gobierno sirio, 2000 insurgentes pudieron derrotar un ejército de 300.000 hombres, porque es que se retiraban, no tenían comida, no tenían nada. La única división blindada que tenía capacidad operativa era la del primo de Al-Assad, otro miembro de la familia, pero ni siquiera él fortificó un poco todo lo que era la ciudad de Damasco, poca cosa más podía hacer. También otra cosa curiosa, los famosos tigres. Yo he seguido la guerra de Siria desde hace muchos años, no porque me gusten las guerras, sino porque me gusta la geopolítica. Y no es una división, es una brigada, la brigada de los tigres, los más aguerridos, alagüitas, militares de primera. No pudieron hacer frente tampoco a la insurrección, aunque disponían de armas y alimento, por una razón, porque el propio régimen ni siquiera se fiaba de ellos y eran miembros de los alagüitas. Por lo tanto, nunca permitió que esta brigada pasara fuera a ser una división. Otro error más. Por lo tanto, cuando tanto Damasco como Moscú comprobaron que no había nada que hacer, yo creo que llegaron a un acuerdo con americanos, con israelíes, con todos. Dijeron, no, vamos a ver, ¿nos respetáis la base de Hamamein? La base que está aérea, que está rusa, que está en Siria. Sí, ¿nos respetáis la única base naval que tiene Rusia fuera de Rusia, que es la de Latakia? Yo no creo que la respeten, ¿eh? Sí, pero, y los rusos también lo saben. Sí, pues venga. Y la prueba que no se fían es que en estos momentos están buscando un acuerdo con el gobierno libio de transición para poder instalar una base marítima para la flota mediterránea de Rusia en Libia. Dicho esto, has estado hablando antes del gobierno del gobierno sirio. Me gustaría poner una diapositiva porque hay una cosa interesante a comentar de ellos. A ver si es esta, a ver si la puedo poner. Y es que es para poder comprobar la enorme influencia que tiene el gobierno turco dentro de este escenario del gobierno sirio. Va a diapositiva, a ver si la puedo poner. Aquí está. O sea, el presidente de transición, que es Al-Sahara, como tú has dicho, Iván, es sirio. Pero es que los otros ministros son turcos. Lo podemos ver en las banderitas. El primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Economía, el ministro de Información, el ministro de Justicia, el ministro de la Mujer, el Aquí piensa ministro... también que aparte de ser turcos, todos ellos tienen, ¿cómo decirlo?, un carácter fuertemente religioso. Todos ellos tienen poca o nula experiencia en política. Y todos ellos, ¿vale?, vienen de los, digamos, de la antigua HTS. Bueno, incluso el presidente es un exyihadista, o sea, no nos olvidemos de eso. Por lo tanto, cierto es que Turquía ahora mismo vuelve. Iván, te hemos perdido un momento. Has quedado con el vuelve. Sí, A ver, ahora sí, sí, ahora. perdón. Yo me refería, yo he querido decir que Turquía vuelve a tener esa gran influencia que tenía con el régimen de Al-Assad, y a mí no me extrañaría que el incumplimiento de la promesa de intentar convocar elecciones en 3 meses también sea debido, primero, porque es muy complicado en un país como Siria, tal y como está a día de hoy, convocar unas elecciones. Eso es innegable, ¿vale? Pero con complicaciones o complejidad aparte, es que el actual gobierno no ha hecho absolutamente ningún paso para ello. Y yo no tengo datos para decirlo, o para confirmarlo, perdón, pero sí que tengo muy claro que una de las cuestiones por las cuales no se ha hecho ningún paso es justamente por lo que estamos viendo ahora, porque el régimen actual de Siria está dominado por Turquía, tal y como, vuelvo a repetir, querían
y tal y como ya tenían con el régimen del anterior autócrata al-Assad. Exacto. Sí, sí. No poco más puedo añadir a lo que tú ya a lo que estás comentando. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hoy ya parece ser que no ha habido más ataques. El gobierno se ha hecho con el control de la situación. Miembros de la policía militar del ejército sirio han entrado en la taquía para garantizar que no haya disturbios. Creo yo que la minoría cristiana lo va a pasar muy mal, absolutamente. Sé que en estos momentos se han constituido unas patrullas no van armados, unas patrullas de autodefensa en los barrios cristianos de Damasco. También sé que en la zona del Valle de los Cristianos ha habido ataques, pero parece ser que no han ido a más. Ha sido decapitado un chico que llevaba una cruz. Vienen tiempos muy duros para los cristianos, que llegaron a ser 2 millones, 2 millones dentro de la población, es decir, un 10% de la población siria. Hoy en día no llegan al 3%. También hubo un momento hace unos días en los que parecía que habría una limpieza étnica de kurdos. Nos hemos levantado hoy con la sorpresa que los kurdos han llegado a un acuerdo para integrarse dentro del gobierno de transición de Siria. Yo creo que esto va a garantizar su supervivencia, o al menos que van a tener cierta autonomía en las regiones donde son mayoritarios. ¿Quieres decir algo, Iván? No, te iba a decir, y van a sobrevivir y van a garantizar la paz en el norte. Pero quería decir también que lo que ya hemos dicho durante este podcast de hoy, que los kurdos no dejan de estar o no dejan de ser, no quiero decir enemigos porque no tienen ese poder, pero sí enemigos de Turquía. Vuelvo a repetir, no quiero decir la palabra enemigo como tal porque no llegan a tener ese poder, pero sí, pues no gustan, dejémoslo así, no gustan. O sea que ahí también, bien por la paz, bien por ese proceso en el cual se unen o asumen la reunificación de Siria, bien en el sentido de que acabará la guerra en el norte o habrá menos guerra en el norte, pero yo lo siento, pero lo cogería con pinzas. Bueno, pues lo cogeremos con pinzas, a ver Esa es cómo acaba. esa es la parte que Jordi y yo no estamos de acuerdo. Bueno, muchas veces tiene razón Iván, en sus análisis, yo también tengo que decirlo. El caso de los kurdos, que tú has dicho que no son bienvenidos dentro de Turquía, es que ellos no son turcos, Ya. son una población preirania, aunque son musulmanes, manifiestan dentro de lo que es su religiosidad, su espiritualidad, mucha de la herencia de los reinos anteriores, es decir, son seguidores de religiones preislámicas, han quedado ahora no recuerdo el nombre, son seguidores de Azura Mazda, o sea, son adoradores del fuego, continúan haciendo la fiesta del fuego. Hay otras cosas, no hablan turco, no son de etnia turca, y evidentemente Turquía, desde el establecimiento del kemalismo, del Estado moderno turco, después del sultanato, estamos hablando del año 1923, ha buscado siempre establecer una base étnica homogénea, étnica, religiosa, cultural y lingüística. Y bueno, los kurdos son para ellos una bomba de relojería, se reproducen a un número más alto que no los propios turcos, y creo que son 20 millones, si no recuerdo mal, de los 80 millones, 18 millones de los 80 que hay hoy en día en Turquía. Y bueno, pues escaparon una parte de ellos, se fueron al norte de Siria, por lo tanto, son una amenaza dentro de lo que son las fronteras de Turquía, por lo tanto, siempre se ha intentado establecer también zonas tapón con ellos para que no provoquen una guerra civil dentro del Estado turco. Bueno, eso es todo lo que teníamos que contar. Yo, al menos por mi parte, no tengo más información. Me ha gustado mucho lo que has No. comentado de este sacerdote Padre Cararac. greco-ortodoxo, Sí, padre sí, sí, Cararac. sí.
Sí, sí, de hecho es el fraile de la custodia de Tierra Santa y párroco de Alepo, de la ciudad de Alepo. No sabía ni que quedaran aún párrocos en la ciudad de Alepo. A pesar que decir que no sabía que quedaba en custodios, que No, custodios sí, bueno, los custodios de Tierra Santa sí, son sí, los bueno, franciscanos. es franciscano, este hombre es franciscano, sí, sí. Este hombre es franciscano, sí. Históricamente, Tierra Santa, esto también vale la pena para acabar, lo que es los santos lugares dentro de Israel, pues se les dio la custodia a la orden de los franciscanos, que aunque son una orden italiana, curiosamente, son franciscanos franceses. Y tuvieron, supongo que es porque Francia era la potencia colonial de la zona y han tenido esta importancia que ha llegado hasta hoy en día. También se podría hablar mucho de lo que está pasando en Tierra Santa. Próximamente el día 20, ¿es 20, 13 o 13 de abril o 20 de abril se va a producir la fiesta del fuego en Tierra Santa? No sé si sabes lo que es, Iván. No, la verdad es que no. Aquí la fiesta del juego para mí, del fuego, perdón, para mí es el 24 de San junio. Juan. No, es que Iván y yo somos catalanes y por lo tanto celebramos lo que es la Ravella de San Juan, ¿cómo se dice en Correcto. castellano? La, Pero no sé. ostras, me has Aquí te he dejado. pillado. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo No es sé. Ravella? ¿Cómo es la Ravella en castellano? Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo. Ahora me has pillado aquí, como siempre decimos Rebella, aún hablando en castellano. Y eso que tú eres castellano hablante, que es curioso. Sí, sí, sí. Mis Y- padres son castellano hablantes y por lo tanto yo nací castellano hablante. Sí, sí, correcto, sí, sí. sí, pero no te acuerdas. La La verbena, verbena de la San Juan. verbena. Bueno, Bien, pues bien, para bien, Iván, como buen bien. barcelonés, la fiesta del fuego es la verbena de San Juan. Eh, en Tierra Santa, la fiesta del fuego se produce el primer sábado de la Pascua ortodoxa, que este año, por primera vez, coinciden, en muchos siglos, coinciden la Pascua ortodoxa y la Pascua católica, y se podrá celebrar de manera unitaria. Y en el Santo Sepulcro, donde fue enterrado, donde pasó 3 días morando Jesucristo, que está en Jerusalén, hay una zona dentro del Santo Sepulcro de la iglesia que es enorme, que se llama el edículo. El edículo es donde está la losa donde reposó el cuerpo. Pues el día del primer sábado de la Pascua, los greco-ortodoxos entran dentro del edículo y las antorchas se encienden de manera miraculosa, o eso dice la tradición. Entonces salen del edículo y se va pasando, van encendiendo todas las antorchas y se va pasando el fuego. No sé si hay alguna imagen para poderlo ejemplarizar. Fiesta del fuego. A ver. Eso no lo sabías, Iván? No, 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 no. Estoy escuchando, bueno, educándome, que nunca es tarde para aprender. De hecho, nunca se deja de aprender. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Es impresionante, ¿eh? De ver. Aquí lo tengo. A ver si lo puedo poner. Vamos a ver. Un segundo. Di algo, por favor, Iván, mientras lo No, guardo. no, no, es que estoy atento, estoy expectante a que me lo enseñes, porque sinceramente no lo sabía. Obviamente sabía las fiestas de aquí, pero debe haber tantas en el mundo. De hecho, ahora estaba pensando en que he quedado con un amigo que tú conoces, que para él la fiesta del fuego deben ser las fallas, pero por eso Pues que sí. fiestas y fiestas del fuego debe haber muchas y diversas y de carácter religioso y no religioso, o sea, debe haber de las dos. Pero bueno, Es por eso verdad, digo, es verdad. La fiesta del fuego son las fallas. sí, por eso aquí. Absolutamente. Aquí tenemos la fiesta del fuego. El edículo es esta pequeña capilla con un campanario, bueno, parece un campanario, y aquí es donde se conserva el trozo de la cueva donde Cristo reposó durante 3 días. El resto fue aplanado por Santa Elena, madre del emperador Constantino, siglo IV, primera que fue convertida al cristianismo. Su hijo no, aunque siempre se dice que Constantino era cristiano, no era cristiano, pero su madre sí. Y fue a Jerusalén donde encontró, donde decía la tradición que había sido enterrado Jesús
De hecho, los romanos sabían dónde era y colocaron un templo pagano para execrar el santo lugar. Entonces Santa Elena sabía que estaba ahí, excavaron, encontraron el trozo de cueva y lo aplanaron todo. Todo fue aplanado y se construyó la iglesia del Santo Sepulcro, que digo, es inmensa, pero en medio se conservó este edículo. Y aquí es donde en teoría se produce el fuego sagrado. Entonces salen los sacerdotes y van pasando el fuego sagrado. Tengo otra imagen que ahora la pondré. Van pasando el fuego sagrado de unos a otros. Es impresionante, yo lo he visto. Lo he visto en vídeo, ¿eh? No he ido. Me Iba a decir, encantaría pues poder. es un viaje pendiente que tenemos los dos. Iba a decir que tengo yo, pero acabas de decir esto, por lo tanto es un viaje pendiente que tenemos los dos. No lo sabía eso, que tú tenías un viaje pendiente en Uy, Jerusalén. tengo muchos, pero uno de ellos es Jerusalén, sí. Ah, bueno, pues mira, vamos a poder ir los dos juntos, porque yo también quiero ir. Sin problemas. Ya lo sabes que sin problemas. Mira, aquí lo tenemos. A ver. Salen los sacerdotes greco-ortodoxos y después, pero aquí no se ve, pero en los vídeos es una locura, ¿eh? La gente se tira encima, niños, jóvenes, gente mayor, con antorchas, pasándose el fuego. Bueno, una brutalidad y un goce para los asistentes. Bueno, Iván, Sí, creo cerramos que, el que día de hoy hoy. nos hemos explayado. Sí, sí, un poquito. Pero bueno, vuelvo a repetir que la cultura nunca está de más y nunca es tarde para aprender, porque nunca se acaba de aprender. Pues lo dejamos Nada, aquí. nos vemos en el siguiente. Venga, pues muy buenas noches a todos. Hasta luego a todos.